pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y termina diciendo, ¿cómo? El Señor me lo permite. Entonces parece ser que Pablo había planeado, en sus planes estaba, después de estar en Macedonia, porque tenía que pasar por Macedonia, pensaba visitarlos en ese tiempo y aprovechar que era el invierno, es decir, cuando era difícil transitar por los caminos. Entonces él decía, bueno, voy a pasar primero por Macedonia y después voy a estar con ustedes, así que yo voy a ir a visitarlos, voy a estar con ustedes porque quiero que ustedes sean bendecidos con mi visita, porque la visita de un siervo de Dios siempre debe ser de bendición en un lugar. Y no estoy hablando nada más de nosotros los ministros, sino que de ustedes también. Ustedes son siervos de Dios. Cuando ustedes visiten un lugar, su visita debe ser de mucha bendición a esa casa, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo voy a ir y los voy a visitar a ustedes. Parece ser que las cosas no salieron como Pablo había planeado, como Pablo había pensado. Entonces Pablo no llegó cuando él dijo que iba a llegar. Pero no llegó cuando él dijo que iba a llegar, no era porque él no quería o porque Pablo era muy indeciso, o era así como aquellas personas. ¿Usted se acuerda cuando alguien agarraba una flor y decía, con los pétalos, ¿qué decía? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Y así iba quitando los pétalos de la flor para averiguar si esa persona lo quería o no. Entonces había un cierto grupo de personas ahí que acusaban a Pablo de ser un hombre indeciso, de ser un hombre que primero decía una cosa y después decía otra cosa, que primero decía sí y después decía no. Entonces decían, bueno, si este hombre que es un predicador, que tiene un mensaje importante que comunicarnos, que representa a un Dios según él, si este hombre, que para cosas cotidianas, que para cosas triviales, cosas sencillas como una visita, por ejemplo, dice sí y después dice no, es decir, es inconstante, es indeciso, ¿cómo es posible entonces? ¿Cómo quiere que creamos en ese Dios que también puede ser un Dios al igual que él, que es un mensajero de ese Dios? ¿Cómo quiere que creamos en ese Dios que a lo mejor también es un Dios así, que hoy dice sí y mañana dice no? Cuando estaba leyendo esto y analizando la dinámica de este incidente, de esta plática, de esta conversación entre Pablo y los hermanos de la iglesia en Corinto, estaba pensando también, hermanos, en que hay personas así, hay personas indecisas, hay personas bien volubles. Ustedes se han encontrado con personas así también, ¿verdad? Personas indecisas, personas volubles, personas que dicen, primero dicen sí y después dicen yo creo que no. Personas que cambian de parecer en cosas, o sea, en cosas importantes o en cosas triviales. Hay personas que cambian de parecer en un periodo tan corto. Por ejemplo, yo tuve un amigo que cambió de carrera universitaria, no sé si 5 veces. Primero ingresó a una carrera y después no le pareció y después se matriculó en otra. Y así va cambiando. Y total que le agarraron 5 años en que debía haberse graduado y no se graduó en 5 años por esa indecisión, porque hay personas así que dicen quiero estudiar ingeniería y ya cuando se topa con una materia como trigonometría o algo así, entonces dice no me gusta esto, mejor voy a buscar psicología.
no, la psicología es muy aburrida, entonces voy a estudiar pedagogía. No, la pedagogía es muy aburrida, entonces voy a estudiar medicina. Muy difícil la medicina. No, entonces voy a estudiar abogacía, no, porque los matan. Entonces así están, cambiando de carrera. Total, pasan los años y termina y llega viejo y por su indecisión no tiene una carrera. Hay personas, por ejemplo, tuve un amigo que cambiaba de empleo por lo menos una vez al año. Y yo le preguntaba que por qué cambiaba de empleo tan seguido, una vez al año. Y entonces él me decía, es que estas empresas no se adaptan a mi ritmo de trabajo, decía. Entonces cambiaba de empleo cada año. Hay personas que cambian de afiliación política también según el viento, ¿verdad? De afiliación política. Hoy son rojos, mañana son azules, y después son morados, y después son amarillos, y después son verdes. Son personas que dicen sí primero y dicen no después. Lo malo es cambiar de cónyuge. Yo hoy sí te quiero. No, y mañana dices, pues no te quiero. Entonces, como hoy sí te quiero y mañana no te quiero, no sé, es que no sé. Y qué feo encontrarte con una persona así, ¿va? ¿Me querés? Sí, pero fíjate que no sé. O creo que sí, o a lo mejor no. Y entonces están en ese sí y no. Y qué feo. Entonces es estar así. Entonces, volviendo a lo de Pablo, acusan a Pablo entonces de ese defecto. Pablo decide cambiar de opinión o decide cambiar de plan, entonces sus enemigos aprovechan rápidamente la ocasión para acusarle de ser la clase de hombre que hacía promesas sin pensarlo y que no las cumplía y que nunca decía claro sí o no. Claro, por supuesto que eso era ya bastante malo. Entonces ellos decían, si no podemos confiar en las promesas de Pablo en cosas cotidianas, ¿cómo vamos a creer lo que nos ha dicho acerca de Dios? Entonces no vale la pena confiar en el mensaje de Pablo, porque el mensaje de Pablo es muy ambiguo. ¿Sí? ¿Sí? No. Pablo responde, ustedes se equivocan. Dios no es así. Dios no es así. Dice el verso 19. Dice el verso 19 de 2 de Corintios 1. Ustedes se equivocan. Dios no es así. En el verso 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí. No es sí. Ambigua. No es sí y no al mismo tiempo. Porque dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido, sí. No ha sido, dígalo, no ha sido, sí y no. Es decir, no es un Dios indeciso, mas ha sido, sí en Él. Para Pablo es importante que la gente entienda que Dios no es ambiguo, no es como nosotros. Él no cambia de parecer, Él no cambia de planes, Él no cambia de propósitos constantemente. El Dios que usted tiene no es un Dios indeciso. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Es un Dios que sí sabe o sí entiende bien lo que Él dice. En Job capítulo 23 estaba leyendo este versículo interesante de este hombre. Job capítulo 23, creo que es el verso 13. Mire qué bonitas las palabras de este hombre, hablando de este Dios que usted tiene, que es un Dios que no cambia de parecer, es un Dios que no cambia de opinión, es un Dios que sostiene su palabra, que si Él dice que va a hacer algo, lo hace.
y dice que no lo va a hacer, también no lo hace. Ese es el Dios que usted tiene. Entonces fíjese bien cómo dice este hombre en Job. ¿Qué le dije? Miren qué bonito. Pero si Él determina una cosa, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, hermano? Si Él determina una cosa, la pregunta es, ¿quién lo hará cambiar? En la naturaleza de Dios no existe la ambigüedad, no existe la indecisión. Cuando Él decide algo, no hay nada ni nadie que haga cambiar su decisión y su propósito. Job estaba arruinado, Job estaba acabado. Job tenía una enfermedad que lo hacía que las personas no se acercaran a él. Había perdido todo su dinero, todas sus posesiones, había perdido todos sus hijos. Humanamente era un hombre acabado. Y él, así estando en esa condición, él confiesa en este versículo: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma, dice el verso 13 todavía, su alma deseó e hizo. Él pues, ¿cómo dice el 14? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Qué le parece, hermano? Mire, el Dios que usted tiene es un Dios que ya ha hecho un plan para usted. Oiga lo que le voy a decir. El Dios que usted tiene es un Dios que ya ha determinado un plan para usted y para su familia. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios, los planes de Dios son para su bien y no para su mal. Lo que Dios ha planeado para usted, seguro que resultará en bendición para usted. Lo que Dios ha planeado para usted, seguro que resultará en bendición para su familia también. Porque lo que Dios ha determinado hacer, Él lo cumplirá. Y fíjese, hermano, qué confianza de este hombre, que él conocía bien esta cualidad de Dios. Lo que Dios determine, Él lo cumplirá. Y no importa, aunque yo esté todo pudriéndome, porque tengo una lepra en donde mi carne se pudre y yo estoy arruinado, no importa. Incluso si yo muero, aunque yo muera, decía él, mi carne se va a podrir, pero mis ojos verán a Dios, dijo él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que Dios ha determinado hacer con nosotros, Él lo va a cumplir. Yo puedo confiar en eso. Usted puede confiar en ese Dios. No es un Dios que dice, bueno, hoy te voy a bendecir, pero mañana va a decir, no te voy a bendecir porque te estás portando mal. Hoy te voy a bendecir porque estás bonito, pero mañana está feo y no te voy a bendecir. No, hermano, no depende de lo que yo haga, no depende de cómo yo soy, no depende de cómo yo me comporte, depende de su propósito, depende de sus planes. Y los planes que Dios tiene para usted son planes de bendición, porque Dios nos llamó a heredar bendición. Dice la Biblia, Dios nos llamó a heredar bendición y no maldición. Así que, como yo digo siempre, aunque nos hayan tirado alguna palabra de maldición, olvídese, no le haga caso a esas palabras. Esas palabras no tienen efecto en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, nadie podrá maldecir. Porque lo que Dios ha dicho que va a ser bendito, nadie puede decir lo contrario. Porque donde Él cierra, nadie abre, y donde Él abre, nadie cierra. Ese es el Dios que usted tiene, el Dios que ha determinado bendecirlo, el Dios que tiene un propósito, el Dios que tiene un plan. Me gusta pensar en esto. Por eso decía el apóstol, en Dios las cosas no son como en nosotros. Nosotros a veces decimos, sí, lo voy a hacer, y no lo hacemos. Nosotros decimos, los hombres nos prometen que van a hacer esto, y cuando están en el poder no lo hacen, porque son mentirosos. Por eso dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz.
Los hombres mienten. A veces los hombres les prometen a usted, las mujeres, te voy a bajar la estrella allá, de la estrella aquella, que no sé cómo se llama. Te voy a bajar las estrellas, te voy a bajar un pedazo de luna, mi amor, un pedazo de queso de la luna. Te voy a bajar esto, te voy a bajar aquello, y le pintan esto, te voy a hacer un castillo, te voy a hacer la mujer más feliz. Y a veces esos hombres son los hombres más mentirosos que hay en la tierra. Pero el Dios que usted tiene no es un Dios que te dice te voy a bendecir y mañana te va a decir no te voy a bendecir. El Dios que usted tiene te dice la verdad, porque es un Dios veraz, es un Dios que tiene propósito, y ese propósito lo va a cumplir. Por eso me gusta mucho el Salmo 138. El Salmo 138 me gusta cómo termina. Acompáñeme por favor, ese versículo me encanta, porque tiene que ver con el propósito de Dios. Salmo 138 dice, verso 8, ¿cómo dice? Léalo. ¿Ya lo leyó? Mira que leámoslo todos juntos. Leámoslo todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Quédese ahí. Quédese ahí. Repítalo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo otra vez, hermano, con más ganas. Jehová cumplirá su propósito en mí. El Dios que usted tiene que repetir es un Dios de propósitos. Es un Dios de propósitos. Y ese propósito Él lo va a cumplir. Por eso Job decía en este versículo, hermano, Él determinó, nadie lo hará cambiar. Y el verso 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Existe lo que se llama a veces en la gente un pesimismo bárbaro. Un pesimismo bárbaro. A veces la gente cree que va a terminar mal su vida. Fíjese que hay gente que cree que va a terminar mal su vida. ¿Cómo se imagina sus días, sus últimos días? ¿Cómo terminará usted sus días, hermano? ¿Terminará usted sus días bien o terminará sus días arruinado? Yo considero, hermano, que usted no tendrá un mal futuro o un mal terminar. Yo considero que Dios estará con usted hasta el último día que usted esté aquí en la tierra. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Jehová cumplirá su propósito en mí. Puede decirlo conmigo. Jehová cumplirá su propósito. Podemos confiar en eso. El Dios nuestro es un Dios invariable en cuanto a sus propósitos. Él llevará a fiel cumplimiento su plan. No tenga miedo. No solamente su plan individual, su propósito individual, sino su propósito en todo el universo. Él cumplirá su propósito en nosotros. Aunque estemos como estemos, aunque usted piense que las cosas van a terminar mal en su vida, Dios cumplirá lo que ha determinado para usted. Y el Dios que yo tengo y el Dios que usted tiene es un Dios que tiene propósitos de bien. ¿Cuántos lo creen? Pero fíjense, hermano, cuando Pablo dice, pues vamos a 2 de Corintios, porque me gusta mucho lo que Pablo dice después. Mire que todavía hay más como garantía de que lo que Dios dice es cierto. Porque verso 20, está conmigo, verso 20, porque todas las promesas de Dios, repítalo conmigo, este versículo me gusta, porque todas, oiga eso, todas, porque todas, me gusta esa expresión, todas, ese adverbio de cantidad, todas, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿En quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo en el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no,
mas ha sido sí en Él. Entonces vuelve en el pensamiento en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Jesucristo. Sí. Y en Jesucristo. Ya sabe que amén significa así sea, ¿verdad? No es una frase litúrgica o retórica, como dicen por ahí, sino que esto me habla de que Cristo es la garantía. Fíjese bien, Cristo es el garante, o Cristo es la garantía personal que Dios nos da de que todas sus promesas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, son verdad, y que esas promesas se van a cumplir porque Cristo es nuestra garantía de que lo que Dios ha dicho es cierto y es verdad. En otras palabras, Cristo es como nuestro fiador. Y usted conoce bien esa palabra fiador, que está en Hebreos capítulo 7, verso 22, creo. Vamos allí, a Hebreos 7, creo que es el verso 22. Creo que sí. Pablo habla de dos pactos en este libro: el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la garantía, en el antiguo pacto, la garantía de que Dios cumpliría su promesa es el juramento que Él hizo. Él hizo un juramento en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los pactos se sellaban con un juramento. Y era un rito interesante lo que hacían los hombres para sellar una palabra, para sellar un pacto, para sellar un compromiso. En el Antiguo Testamento Dios se compromete con Él mismo y Él promete cumplir con su parte. Él promete cumplir con lo que Él dijo que iba a cumplir. Entonces en el Antiguo Testamento la garantía de que Dios iba a cumplir lo que dijo era su juramento, era su persona, era su honor. Entonces Él dijo que iba a hacer lo que iba a hacer y entonces hizo un juramento. Es en el verso 20 creo que está, en el verso 21, porque otros, en el verso 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, ¿qué dice el verso 22? Jesús es hecho ¿qué? ¿Es hecho qué? Fiador. Esa palabra es interesante. Es hecho fiador de un mejor o de un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir Hebreos con esta palabra de fiador o garante del nuevo pacto? Pues bien, el garante es uno que da seguridad, o el fiador pues es uno que da seguridad. Se usaba, por ejemplo, de una persona que garantiza o sale fiadora o avala el préstamo de un banco. Es la seguridad de que se pagará el dinero. Se usa también de alguien que responde por un prisionero, que garantiza que el prisionero se presentará a juicio. Es decir, el fiador es el que garantiza que el acuerdo se va a respetar. Cristo es tu fiador, o Cristo es el fiador del nuevo pacto. Cristo es la garantía de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, Cristo dice: no te preocupes, yo soy la garantía de lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho tal cosa, yo soy el fiador.
yo te aseguro que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y qué fiador el que nosotros tenemos. Qué fiador el que nosotros tenemos. El fiador se hace responsable de la deuda. Cuando el que presta no puede pagar, el fiador dice: ¿cuál es el problema? ¿No puedes pagar? No te preocupes, yo voy a pagar por ti. Cuando yo no puedo, mi fiador sí puede. ¿Entiende la idea, hermano? Cuando yo no puedo, yo tengo un fiador que sí responde. Qué lindo es tener un fiador que sí responde. Qué bueno es tener un fiador que tiene la capacidad para que cuando yo no pueda, Él pueda responder por mí. Qué bueno es tener ese fiador, hermano, que cuando yo no pueda hacerlo, Él sí lo puede hacer por mí. Qué bueno es que cuando yo no tenga cara para presentarme delante de Dios, tengo un fiador en el cielo que sí puede presentar no su cara, sino su sangre preciosa. Qué bueno es el fiador que usted tiene, que cuando usted no puede, Él sí puede, hermano. Qué bendito fiador el que usted tiene. Qué garantía usted tiene en el cielo, de tal manera que usted puede pedir todo lo que quiera y le será hecho. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos en el nombre de nuestro fiador. Hasta ahora nada habéis pedido en nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo... ¿Qué quiere decir, hermano? Que en el cielo usted tiene un fiador que responde por usted. Usted no tiene la capacidad, pues usted tiene un fiador que responda por usted. ¿No le parece maravilloso el tener a nuestro sumo sacerdote en el cielo, hermano? Que cuando yo no pueda, Él sí puede. Porque las promesas de Dios son en Él. Repítalo conmigo, vamos otra vez a 2 de Corintios. Porque las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Porque las promesas de Dios, en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. De tal manera, decía Pablo, que ustedes no pueden pensar en ese Dios que hoy es y mañana no es. No, ustedes no tienen esa clase de Dios. Ustedes no pueden pensar en un Dios que hoy dice sí y que mañana dice no. Ese Dios que ustedes tienen es un Dios no voluble, que no cambia. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y se acuerda de aquel versículo que dice que en Dios no hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios que usted tiene es un Dios inconmovible, que no cambia de opinión, que si Él ha decidido amarlo, lo ama, que si Él ha decidido bendecirlo, lo bendice. Dios no es como nosotros. De nosotros usted no puede esperar esa clase de consistencia a veces, pero en Dios sí. El Dios que usted tiene es un Dios que ha decidido bendecir. ¿Usted lo cree? Ahora bien, esta es la parte bonita, pero eso me hace pensar a mí en que si Dios es así, lo menos que Él puede esperar es que yo sea de la misma manera. Si Dios actúa así, Dios es sí o es no. No es medias tintas. ¿Verdad que no es así? Dios es su Dios hoy y Dios es su Dios mañana. Él es el mismo. ¿Verdad que sí? Entonces lo menos que Dios espera es que nosotros también seamos consistentes. Si yo digo sí, es sí.
Me pongo de ejemplo yo porque no puedo poner a otro ahorita. Cuando yo le dije a esta mujer hace 25 años, prometo amarte, honrarte, respetarte y mantenerte hasta que la muerte nos separe. Yo le dije a ella eso. Y si yo soy hombre, se lo voy a cumplir. Porque los hombres así son. Ya me metí en líos. Y dice, hermano, que yo recuerdo que cuando fuimos a hacer un trato, ¿se acuerdan un terreno que tuvimos en San Luis? Fuimos a hacer un trato, yo fui a hacer un trato con el dueño del terreno. ¿Cómo se llamaba? No, Neptalí. Neptalí, un señor de unos 70 y pico de años, de San Luis. Son señores a la antigua. Entonces yo llego y le digo, mire, don Neptalí, hablamos del negocio, del terreno, lo queremos, etcétera, etcétera. Entonces me dice él, bueno, se lo vendo por 300. 300. Bueno, le digo 300. Quedamos en 300. Con el talín 300. Así es, pastor, 300. Pero le digo yo necesito una garantía. Ahí metí la mano. Porque él me dijo, me ofende. Los hombres en este pueblo, me dicen, cuando dicen una palabra, es esta, mi palabra, me dice, vale más que ese documento que yo le pueda firmar. Porque los hombres aquí en este pueblo somos dígalo, somos esos son los hombres. Y yo le voy a sostener a usted los 300,000. Me han ofrecido y después llegué a los días, llegué para asegurarme de que era cierto. No le creía mucho. Y entonces me dice, don Claudio, por cierto, don Claudio Sabió me dice, mire, pastor, me dice, a don Neptalí, porque eran amigos, a don Neptalí han venido a ofrecerle 400 y 500 por ese terreno. Pero como él es un hombre de palabra, me dice, vaya donde él y se va a dar cuenta que le dijo 300 y 300 se va a quedar y se lo va a vender a usted sin necesidad de documentos de promesa. Y en efecto así fue. Así es, pastor, me dice. Me han venido a ofrecer 500, 300 por terreno, pero yo a usted se lo prometí y a usted se lo voy a dar en 300, porque él así hablaba, 300. Porque aquí los hombres, el que es hombre, me dice, me estaba tirando a mí también, el que es hombre, me dice, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? ¿Cuál es la implicación de esta verdad de que Dios es sí y sí? No sí y, sino que sí. La implicación para nosotros, Dios nos está llamando a también ser consecuentes con nuestra confesión. Usted ha dicho, ¿cuántos se han bautizado aquí en agua? ¿Cuántos se han bautizado? Los que se han bautizado, ¿verdad? Usted hizo una promesa. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hizo una promesa? Esa promesa, si usted es una mujer y si usted es un hombre, la va a cumplir. Porque esa promesa no se la hizo al pastor, esa promesa le dijo al Señor, Señor, te voy a ser fiel. Palabra de mujer, palabra de hombre. Yo no soy cristiano aquí y mañana no voy a ser cristiano en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el carro. Soy cristiano aquí y soy cristiano mañana lunes. Soy creyente aquí y digo aleluya aquí y mañana también digo aleluya. No es que aquí soy aleluya y mañana las palabrotas. No, hermano. No es que cante ahorita aquí las alabanzas para el Señor y mañana estoy cantándole al mundo.
No es que hoy estoy cantando aquí santo, santo, santo y mañana estoy embarrándome con el pecado. No, si soy creyente hoy domingo, mañana lunes soy creyente también. Si soy creyente hoy, si yo he decidido seguir al Señor hoy, lo debo mantener hasta que el Señor venga, hasta que me muera. Pero si soy cristiano y he decidido ser cristiano, lo voy a hacer para siempre. Decisiones de hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántas mujeres hay acá que han decidido? Las mujeres siempre me ganan. Que han decidido, así como el Señor es sí o es no, es consistente el Dios que usted tiene. Usted debe ser también un creyente consistente. Póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero ser un creyente consistente con mi confesión. No quiero ser un creyente de temporada, como los mangos o los aguacates o los nances. No, yo quiero ser como los cocoteros que siempre están dando fruto. No quiero ser creyente de temporada, que cuando el clima está bien doy fruto y cuando no está bien no doy fruto. Quiero ser un creyente sí, sí o no, no. Pero quiero ser un creyente así, dígale. ¿Cuántos están decididos? Levanten su mano. ¿Cuántos están decididos a ser así? Creyentes decididos, creyentes con consistencia, creyentes que no cambien de opinión, creyentes que no cambien de Dios, creyentes que no cambien su fe, creyentes que no abandonen su fe, que no abandonen a su Dios. ¿Cuántos están decididos? Levanten sus manos y díganle a Dios: Señor, si hasta ahora no me he decidido, yo quiero decidirme hoy. ¿Cuántos aquí no se han decidido todavía? Díganle a Dios: Dios, yo quiero decidirme, yo quiero entregarme completamente. Ahí donde usted está, ore y dígale: Señor, hoy yo me quiero decidir, hoy yo me quiero entregar ya de veras. Hoy quiero ser consistente con mi confesión. Hoy quiero ser un hombre decidido, una mujer decidida. Quiero seguirte, quiero servirte. Ya no quiero seguir jugando. Ya no quiero seguir jugando a ser cristiano. Ya no quiero seguir así. Vamos, ¿cuántos aquí están así? Díganle al Señor ahí donde están: Señor, yo quiero entregarme, yo quiero consagrarme, yo quiero hacer una decisión hoy, quiero decidirme, Señor, de una vez. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero decidirme. Si tú eres así también, si no, tu naturaleza es no voluble, no cambiante, yo quiero ser así también. Un hombre y una mujer que ha decidido amarte, obedecerte, seguirte, servirte. Nada me va a hacer cambiar. El mundo no me va a cambiar, dígale. Ni siquiera la actitud de los hermanos me va a cambiar. Yo quiero ser un creyente así como tú eres, consistente, no voluble, que no cambie, que me decida. Hoy lo hago. Barrio Profético. Es posible que haya en medio de nosotros personas así, que no se han decidido todavía. Yo le animo que ahí donde usted está, le diga al Señor: Señor, yo me quiero decidir. Ahí donde está, sentado o de pie, le puede decirle al Señor: Señor, hoy me decido. Dígale así como está usted, dígale: Señor, hoy me decido. Hoy decido seguirte. Dígale: hoy decido seguirte. He estado indeciso, que si lo hago o no lo hago, me entrego o no me entrego, me consagro o no me consagro.
Hoy es su día para que usted le diga a Dios, ahí donde está, cierre sus ojos. Y ahí donde está, dígale, Señor, yo me decido por ti. Dígale, yo me decido por ti. Yo me rindo a ti hoy. Completamente. Yo me rindo a ti, dígale. Yo me rindo a ti. Dígale, yo me rindo. Salvador, a ti me rindo. Yo obedezco solo a ti. Vamos, dígale a Dios. Dígale a Dios. Mi amor, mi fortaleza, todo en cuenta. Si alguien quiere pasar, quiere decidirse por el Señor, y está indeciso y quiere decidirse, pase aquí al frente. Decídase. Vamos, dígale. Vístela, vístela. Vamos. Si alguien quiere pasar, decídase. Mi flaqueza, dígale, dígale. Mi flaqueza, sí. Ahora, Señor, ahora, vamos, si alguien más quiere pasar, decídase, 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 decídase. Vamos, Dios le está hablando, Dios le está hablando, Dios le está hablando. Yo sé que Dios le está hablando. Pase, no tenga pena. Necesito gente aquí que venga a orar, por favor. Necesito gente que venga a orar. Sí, Señor. Ahora, Señor, ahora, ahora, ahora. Ahora, Señor. Tócalos. 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 Si alguien más quiere pasar y decidirse por él, hágalo. Esta es una buena oportunidad de decidirse por él. Yo me rindo. Yo me rindo. Vamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos, decídase. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. ¿Alguien más quiere pasar decidiéndose? Vamos, no tenga pena. Si Dios lo está tocando, si Dios lo está llamando, venga, este es el día en que debe decidirse. Decídase como Dios ya está decidido. No siga en esa indecisión. Entréguese, conságrese. Ese es el llamado de Dios en estos últimos tiempos. Entréguese, conságrese. Es el tiempo de la consagración, de la decisión. Gracias, Señor. Gracias. Yo me rindo, dígale, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Hoy estoy decidido. Hoy estoy decidido. Hoy lo decido, lo he decidido. He decidido servirte. He decidido honrarte, amarte. Señor, nos vamos con ese pensamiento a nuestra casa. En
en el pensamiento de que no debemos cambiar a Dios.